¿Las herencias son benditas o son malditas? Así es. No estamos hablando de las herencias materiales, como son las casas o los terrenos o los testamentos. No. Estamos hablando de la herencia educativa y la cultural, que es la que menos comprendemos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Alex Márquez y hoy les tengo un tema fascinante y que, como es un poquito difícil de entender para muchas personas, recurrimos a esta caracterización para hacerlo un poquito más entendible. Hoy vamos a hablar de la genética para demostrar que la verdadera educación comienza 3 generaciones antes. Nosotros somos el resultado de lo que fueron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bueno, todos nuestros antecesores. Para ilustrar esta idea, tengo en mis manos un auténtico altar shintoísta de la cultura japonesa. Este altar, que fue diseñado especialmente para nuestra familia, obedece a la idea del culto a los antepasados. En un movimiento japonés llamado Reiyukai, que se dedica a todo este tema tan fascinante, es cuando tuvimos por primera vez acceso a conocer la importancia de nuestros antepasados. Bueno, el shintoísmo, que se ha practicado durante siglos en este país, Imperio del Sol Naciente, nos muestra la importancia que para esta cultura siempre tuvo conectarse con los antecesores. ¿Y por qué lo practican ellos? Bueno, las personas que hayan visto la película Coco de Walt Disney lo entenderán un poco mejor. En esta cinta inigualable, que realmente es una lección profunda de genética, recordarán, el protagonista quiere dedicarse a la guitarra, pero en su casa no lo comprenden, no lo apoyan, lo invalidan, y toda la trama de la frustración del personaje se resuelve en el momento en que él, por ser la festividad del Día de Muertos, accede a sus antepasados, y cuando aquellos fantasmitas le autorizan y él recibe esa aprobación, es cuando se desarrolla y triunfa como músico. Este mensaje, que para muchos pasa desapercibido y que pareciera un simple tema de dibujos animados, tiene un significado impresionante. Bueno, tengo en mis manos este libro que habla sobre Craig Venter, que fue el premio Nobel en medicina, junto con el doctor Francis Collins, que ambos decodificaron o secuenciaron el genoma. Y para entender esto, vamos a dar un poquito de antecedentes. El genoma es el lenguaje donde está acumulado todo el recuerdo, la riqueza de nuestros antepasados desde hace más de 1,000 millones de años. Desde que la vida apareció sobre la Tierra, los primeros moluscos, protozoarios, metazoarios, todo aquello que hemos estudiado en la biología, se empezó a formar toda una cadena de evolución hasta que apareció el ser humano. Charles Darwin fue el de los primeros en darse cuenta de esta ley de la evolución, pero cuando él escribió El origen de las especies todavía no se sabía lo que sería el genoma. Bien, los genes, amigas y amigos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Un tema que ya le preocupaba a los antiguos filósofos griegos, particularmente a Platón, cuando aseveró: todos descendemos de reyes, filósofos, agricultores, asesinos, ladrones y todo tipo de personas. La gente no entendía en Grecia cuando Platón decía esto, pero hoy, después de 2500 años, lo empezamos a conceptualizar porque, en efecto, nuestra línea hereditaria, que se remonta hasta la creación del ser humano mismo,
Es un acumulado de información. Vamos a poner un ejemplo. Gengis Khan, un guerrero tremendo, sanguinario, conquistador, que mató miles o docenas de miles de seres humanos, pero que también se metió con muchísimas mujeres y tenía hijos por donde quiera. La herencia de Gengis Khan llegó a ser tan grande que se dice que hoy en día 1 de cada 25,000 personas sobre la faz de la Tierra podemos tener genes hereditarios de Gengis Khan. Esto, como ejemplo, nos conecta con la idea de que cualquier personaje de la historia, por definición, puede ser nuestro antecesor. Bueno, llegando a una realidad más inmediata, nuestras principales influencias, aparte de nuestros padres, son los abuelos, porque según las leyes de la herencia de Mendel, muchas veces se brinca una generación los rasgos caracteriales. Hay dos tipos de genética que vamos a abordar: la genética conductual y la genética orgánica. La genética orgánica es la que explica en la información que traemos ya en los genes, por qué tenemos las orejas más grandes o más pequeñas. Pero eso se lo vamos a dejar a los genetistas. Nosotros vamos a hablar de la genética conductual, es decir, los rasgos del carácter. There's a useful tool containing information in a molecule. Hip, hip, hooray for DNA. It provides the key to the plans for making everything in you and me. A single strand of DNA can alphabet. Heráclito, uno de los antiguos filósofos presocráticos, decía claramente: el carácter de un hombre, ese es su destino. O sea, la manera en que reaccionamos ante la vida es lo que va a determinar cómo nos vaya ante la vida, es decir, nuestra actitud. Los genes son pequeños dispositivos, vamos a decirlo en un lenguaje más moderno, pequeños softwares capaces de absorber información del medio ambiente. Esto significa que, como yo lo pregunto en nuestras conferencias en vivo, cuando les pido a la gente que piensa tener hijos más adelante, que levanten la mano. Es decir, ¿quiénes de los que están aquí piensan procrear en los próximos años? Se miran entre ellos y algunos valientes levantan la mano. Les digo, bueno, quiero que sepan que cualquier cosa que hagan o dejen de hacer a partir de este momento que lo tenemos más consciente, va a influir en tus descendientes. Así es. Cualquier cosa positiva o negativa que nos ocurre queda grabado, registrado en el fondo de nuestra mente, y todo esto se va a los genes que vamos a transmitir a las siguientes generaciones. Vamos a explicar el genoma en 3 palabras. Cada gen está compuesto por un conjunto de letras. Hay 4 tipos de letras en los que está basada toda la genética, y aprendérselas equivale a las notas de piano o de la música, que son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, pues en la genética hay 4 letras que son G, T, C, A, que son la guanina, la tiamina, la citosina y la adenina. Estos son los 4 componentes que forman todo el código genoma, que está compuesto por 3,000 millones de letras. Es decir, cada uno de nosotros tiene 3,000 millones de letras en todo su sistema genómico, los cuales están agrupados en 23 capítulos que se llaman los cromosomas. Es decir, el libro se llama el genoma. Los capítulos se les denomina cromosomas, y cada uno de ellos tiene miles de historias llamados genes. Es decir, un gen es un conjunto de letras que equivaldría a una historia, la cual a su vez está compuesta por párrafos llamados exones, con anuncios o información basura intercalada llamadas intrones.
Cada párrafo de estos está hecho de palabras llamadas codones y cada palabra está escrita con letras llamadas bases, que como vimos son GTCA. Si esto resulta un poquito difícil memorizarlo, por lo menos nos puede quedar la idea de que este conjunto de letras que aparentemente está desordenada es lo que determina toda la herencia que hemos recibido de millones de años de evolución y que determinan lo que hoy en día somos. Cuando una persona que ha nacido en una familia normal, con un buen medio ambiente, con todo correcto, y de repente hace una barbaridad y nos preguntamos, ¿qué le sucedió a esta persona? ¿Por qué cambió de pronto? A lo mejor un gen de estos misteriosos se manifestó, se estimuló y le apareció esa herencia maldita que lamentablemente le puede arruinar la vida en un momento. Y nos preguntaríamos cómo se puede evitar esto. El lenguaje de los genes son los instintos. Si nosotros le prestamos un poco más de atención a los instintos, podríamos encontrar pistas o antecedentes a tiempo de cosas negativas antes de que las hagamos. Pero por otro lado, podemos detectar a través de los instintos los antojos para poder aprender algo nuevo. Y aquí viene el lado más maravilloso de la genética. La inteligencia, está demostrado, no es una situación predeterminada, no. La inteligencia está basada en el antojo de querer aprender algo que nos llama la atención y cuando ese antojo, tal y como ocurre en la película Coco de Walt Disney, recibe un medio ambiente propicio, entonces se detona y puede aparecer el genio. Notemos la etimología. Gen, genio, génesis, genealogía. Todas estas palabras tienen en común el gen, que es el origen, la raíz de algo. Pensemos el equilibrio que tiene que haber entre herencia y medio ambiente. Beethoven, por ejemplo, tenía una herencia que lo favorecía como músico, pero estaba en un medio ambiente que no le era propicio, puesto que él había nacido en Bonn, que no era más que un pueblito en Alemania, y él sabía que ahí no se podría desarrollar. En el momento en que decide marchar a Viena, la capital de Austria, que era además el centro musical de toda Europa, al llegar ahí, entró en contacto con Mozart, con Haydn y con todos los grandes de la música, quienes se encargaron de terminar de detonar ese maravilloso talento de Beethoven que trascendió. Si Beethoven se hubiera quedado en Bonn, en Alemania, hubiera sido un obscuro músico subdesarrollado, pero él se supo rodear del medio ambiente que lo favorecía. Entonces, la correcta elección de un medio ambiente, la selección de maestros, preceptores, gurús, coaches, la importancia de crear un sistema educativo a nuestro alrededor, hace que los genes positivos se puedan empezar a sobreponer a los negativos y que empecemos a tomar el control de nuestra vida. Para muchos psicólogos y filósofos que le tienen horror a la genética porque creen que es algo predeterminado o que es jugar a Dios o que es andar haciendo clonación de ovejas o experimentos raros, porque todo eso lo hemos visto en las películas y más ahora con el tema bacteriológico, lo que perdemos de vista es que la genética también nos abre el maravilloso mundo de descubrir el ilimitado potencial de nuestros genes, en donde cada una de estas 3,000 millones de letras se convierten en un software hambriento de aprendizaje y que si lo tuviéramos un poquito más consciente, como lo haremos en nuestro desarrollo de los próximos videos y del seminario que vamos a dar sobre este tema, precisamente elegiríamos todas las influencias que tenemos a nuestro alrededor, seríamos un poquito más cuidadosos con ellos y planearíamos un poco más a nuestra familia en el futuro para que
podamos heredar mejores elementos a las siguientes generaciones. En resumen, este genoma son equivalente a 1,000 millones de palabras, GTCA, con estas letras, que equivale a 5,000 libros o a 800 Biblias. Diciéndolo de otra manera, si estuviéramos leyendo una palabra por segundo durante 8 horas al día, nos tomaría un siglo completo leer el genoma. Y bueno, si cada letra midiera 1 centímetro, sería como darle una extensión completita al río Nilo, es decir, recorrerlo completito. Y todo esto, amigas y amigos, cabe en el núcleo de una célula que a la vez está contenida en la cabeza de un alfiler. Es increíble la cantidad de información que como seres humanos podemos acceder a través de una genética consciente. Y bueno, pues esto que es una probadita, una antojadita a este increíble mundo del genoma, si ustedes están de acuerdo y en sus comentarios nos lo indican, lo podemos convertir en una continuación en el futuro para que descubramos por qué al siglo XX se le llamó el siglo de la psicología, con la llegada de Sigmund Freud en el año 1900, cuando publicó su libro de la interpretación de los sueños, y por qué el siglo XXI es el siglo de la genética, ya que fue justamente en el 2001 cuando Craig Venter y Francis Collins ganaron el Premio Nobel de Medicina por haber secuenciado el genoma. Así que si el siglo XX fue el siglo de la psicología y el XXI es el de la genética, sin duda esto es una macro tendencia que los tempraneros que entremos a estudiar y a empaparnos un poquito de este fascinante mundo, sin duda vamos a estar a la cabeza. Como educadores, como científicos, como hombres de negocios, saber que hoy más que nunca tenemos acceso a desatar el verdadero potencial del ser humano que, amparado con una buena ética y con una buena supervisión, le podría traer la solución a muchos de los problemas del ser humano. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos, danos like, déjanos tus comentarios y desde luego acompáñanos a los próximos.